Hola amigos de SQL, bienvenidos a otro videoblog de Soy DBA. Hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante y es la clasificación de datos de SQL Server. Dejadme que lo cierre para volveroslo a enseñar. Esto está relacionado con el artículo que publicamos ayer sobre cómo cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Como sabéis, y si habéis leído el artículo de ayer lo habréis visto, este reglamento es muy estricto y puede acarrear unas multas muy importantes para las empresas que pueden llegar a 20 millones de euros o el 4% del total de la facturación global anual de una empresa, lo que sea mayor además. O sea, si nuestra empresa factura más de 20 millones, el 4% de nuestra facturación es superior a 20 millones de euros, la multa podría llegar a ser superior. Entonces, no es un tema baladí. Para ello, SQL Server y las bases de datos de Azure incorporan una función. Yo lo voy a hacer sobre mi SQL Server local, más que nada porque es donde tengo una base de datos de demo con datos. La base de datos que tengo en Azure no tiene datos. Entonces, nos venimos aquí, botón derecho, tareas, Data Discovery and Classification, clasificación de datos, ¿vale? Vamos a generar una clasificación de datos y nos dice que ha encontrado 39 columnas con clasificación recomendada. Si vemos aquí, tenemos las columnas, ¿vale? Que nos dice el tipo de información y el nivel de sensibilidad, ¿vale? Como vimos ayer en el artículo, se categorizaban con estas dos categorías, ¿vale? El tipo de información, lo primero, y luego el tipo de confidencialidad. Aquí nos dejaría cambiarlo, ¿vale? Podríamos decirle que es otra cosa, o aquí el nivel de sensibilidad le podríamos decir otra cosa. Vale, podríamos aplicar estos cambios y guardarlos, ¿ok? Y una vez que hemos hecho eso, desde aquí otra vez podemos ver un reporte, por ejemplo. Desde aquí también podríamos haberlo visto, ¿vale? Desde la misma ventana también tenemos la opción de View Report. Pero bueno, aquí tenemos la información sobre los datos sensibles y su tipo en nuestra base de datos, ¿vale? Esto nos es muy útil porque a partir de aquí, ¿ves? Vamos a poder luego hacer nuestras políticas de protección de estos datos, ya sea con Always Encrypted, con Dynamic Data Masking, si no queremos tenerlos cifrados, pero sí que queremos que ciertos usuarios no accedan a ellos, ¿vale? Ya sabéis que la diferencia entre Always Encrypted y Dynamic Data Masking es que en DDM los datos realmente no están cifrados en disco, se almacenan en plano y se enmascaran para depende de qué usuarios, si tienen o no el permiso unmask. El problema de eso es que nosotros, como administradores de base de datos, vamos a tener acceso a toda la información porque un usuario sysadmin tiene ese permiso de manera global, ¿no? Entonces, para que ni siquiera los administradores de datos podamos ver datos confidenciales y que solo los usuarios que tienen que verlos los puedan ver, vamos a usar Always Encrypted. Además, Always Encrypted cifra los datos en reposo en disco y a nivel de transporte, ¿vale? Aunque no tengamos TLS. Habilitado por defecto, sí, lo que esté con Always Encrypted va a ir cifrado a nivel de transporte también, no solo en reposo. Vale, veis aquí en el reporte podemos ver las distintas columnas que contienen información confidencial. Si volvemos aquí, nosotros podríamos elegir un esquema. Dentro de ese esquema podríamos coger una tabla, cargar sus columnas y ver lo que tienen, ¿vale? Podríamos añadir clasificaciones de cualquiera de las columnas de esa tabla, ¿ves? Podríamos decirle que esto también es algo confidencial, ¿vale? Y añadirlo. Aquí podemos, ¿vale? Porque esto al final tiene un algoritmo por debajo que detecta por nombre, pero puede que se le escape alguna, depende de los nombres de nuestras columnas. Y esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Esta es la clasificación de datos confidenciales en SQL Server. A partir de aquí podremos hacer muchas más cosas, pero para no alargar el vídeo lo veremos más adelante. Si queréis, dejádmelo en los comentarios. Recordad que, como siempre, os dejo en la descripción el enlace a nuestro blog y a nuestro grupo de Telegram, donde ya estamos generando una comunidad que va creciendo con el tiempo y donde podéis consultar vuestras dudas, ayudar a la gente que tenga dudas o lo que queráis. Pasaos por allí y espero veros pronto. Hasta luego.